Existe un ritual que dura 1 año, practicado hoy, en silencio, por gente con la que te cruzarías en la calle sin notarlo. Quien lo ejecuta se encierra dentro de una casa y no puede salir hasta el final, bajo pena de algo que nadie en el rito se atreve a decir en voz alta. Su nombre es Operación Abramelin. El objetivo es uno solo: hacer aparecer a tu ángel guardián, un espíritu ligado a tu propia alma, que al final de la prueba concede un único pedido. Una madre atravesó ese año entero por un motivo. Su hijo de 7 años fue secuestrado y asesinado. Ella quiere el pedido. Y aquí está lo que nadie percibe hasta estar encerrado ahí dentro. El rito devuelve algo muy distinto de aquello que la persona vino a buscar. Cobra un precio que solo se revela en el último cuarto, detrás de la última puerta. Este es el misterio de A Dark Zone, una película que reconstruyó un rito verdadero con un cuidado tan grande que los propios realizadores tuvieron miedo de lo que estaban poniendo en pantalla. Lo que esa madre le pide al ángel, en el instante final, reescribe el sentido de todo lo que sufrió para llegar ahí. Y es eso lo que vamos a desentrañar, cuarto por cuarto, sal por sal. Y si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perderte nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Porque el primer cuarto de esa casa ya empieza con una mentira. Y es ella la que va a contaminar cada oración de los meses siguientes. Se llama Sofía, en griego el nombre significa sabiduría. Guarda ese detalle. La película eligió ese nombre a propósito y vuelve al final. Sofía es maestra. Enseña religión a niños. Es católica. Y es justamente ella, una mujer que pasa los días hablando de Dios y de fe a los pequeños, quien toca a la puerta de un hombre que trabaja del otro lado del espejo. Una mujer de fe recurriendo a la magia negra. Guarda también esa contradicción. La película entera vive dentro de ella. Ese hombre se llama Joseph Solomon, un ocultista áspero, alcohólico, de mecha cortísima. Alguien que, en palabras de la propia película, miró al abismo demasiado tiempo y volvió arruinado. Es el último recurso de Sofía después de que otros ya habían rechazado el trabajo. Nadie serio acepta lo que ella pide. Él acepta. Y hay un motivo para que Solomon acepte lo que nadie más quiso. Reconoce en Sofía la misma cosa que lo consumió. Una obsesión demasiado grande para caber en una vida normal. Dos obsesionados se encuentran, y en la Operación Abramelin la obsesión es combustible. Antes de eso, sin embargo, Sofía hizo todo lo que una persona hace cuando pierde a un hijo. Lloró, rezó, buscó consuelo en la iglesia, en el tiempo, en el silencio. Nada llenó el vacío. Y fue solo cuando todo camino común se agotó que volvió los ojos hacia el camino prohibido. Una madre así ya no le teme al infierno. Ya vive en uno. Gastó los ahorros de toda una vida para alquilar una casa vacía y aislada en el interior de Gales. Una casa grande, fría, rodeada de nada. Elegida con cuidado porque obedece a medidas antiguas que la operación exige. Y ahora Sofía le ofrece ese dinero a Solomon para que la conduzca por el rito. Lo que dice querer es simple y desgarrador. Oír la voz de su hijo muerto una vez más. Solomon la mira antes de aceptar. Y deja claro el tamaño del abismo que tienen delante. Esto es cosa seria, advierte. No es proyección astral, no es runa de fin de semana. Aquí se trata con ángeles de verdad y demonios de verdad. Días sin dormir. Ayuno que dobla el cuerpo. Ritos que arrastran la mente hasta el suelo. Y una regla por encima de todas las demás. Una vez empezado el trabajo, nadie sale de esa casa hasta que termine. Salir a la mitad deja todo abierto, y lo que queda abierto en esta operación se vuelve contra quien lo abrió. Sofía acepta, firmaría cualquier cosa. Y es aquí donde la película planta la semilla que va a pudrirse por dentro de todos los meses siguientes. Porque Sofía miente. Lo que le declara a Solomon es una versión maquillada de su deseo real. Guarda el verdadero pedido encerrado en el pecho, escondido hasta de sí misma. Y una operación levantada entera sobre la exigencia de pureza carga mal una mentira en su propio cimiento. La casa de A Dark Zone fue elegida con precisión de instrumento.
Sofía la alquiló porque cumple las exigencias de la operación. Las dimensiones correctas, ventanas orientadas al este y al oeste, cuartos que sirven a etapas distintas del trabajo. Cada pared tiene una función en el rito. La casa entera es una máquina, y los dos van a vivir dentro de ella. Solomon empieza derramando sal por el suelo. Traza un gran círculo que rodea la casa por completo y sella a las dos personas ahí dentro. A partir de ese gesto, el mundo de afuera deja de existir. Sin teléfono, sin visitas, sin puerta de salida. Esa sal es la frontera del rito. Mientras el círculo permanece intacto, aquello que sea invocado queda preso del lado de adentro, junto con ellos. Y aquello que esté del lado de afuera no cruza la línea. Romper el círculo antes de tiempo rasga la única protección que separa a los dos de aquello que la operación atrae hacia sí. Entonces empieza la repetición. Oraciones a la hora exacta, gestos en el orden exacto, comida racionada, sueño racionado, el cuerpo empujado día tras día contra su propio límite. Despertar, rezar, ayunar, repetir. Despertar, rezar, ayunar, repetir. En las primeras semanas, nada visible sucede. El tiempo pierde la forma. Los días se pliegan unos sobre otros, iguales, sin calendario, sin noticias del mundo. Y es justamente esa nada la que corroe. Porque Sofía paga un precio altísimo todos los días, sin una sola prueba de que el rito funciona. Entregó el dinero, la rutina, el cuerpo, la comodidad, la dignidad, y el único que jura que algo se mueve en los bastidores invisibles es Solomon. El hombre en quien tiene cada vez menos razones para confiar. Grita, humilla, bebe a escondidas. Desaparece en mitad de la noche y reaparece sin explicación. Y ella tiene que creer de todos modos, porque rendirse ahora significa haber atravesado todo aquello por nada. Y el rito va hondo en su cuerpo. En un momento, Solomon le ordena beber sangre de dentro de un cáliz. En otro, exige una ceremonia de sexo ritual, manipula a Sofía para que se quite la ropa, y después revela con desprecio que aquello fue solo para el alivio de él, sin ninguna función en el rito. Cada ordalía es también una prueba de una pregunta que envenena la película. ¿Ese hombre es un guía que sabe lo que hace, o solo un depredador cruel que inventa reglas para dominar a una mujer quebrada? Y lo más cruel es que no hay manera de saberlo. Esa sangre que ella bebe no deja residuo en el vidrio, como la sangre de verdad dejaría. Un detalle mínimo que planta la sospecha de que quizá nada ahí sea real. Cada dolor puede ser un escalón rumbo al ángel, o puede ser solo la crueldad de un hombre enfermo. Y es esa duda, afilada como el miedo, la que te mantiene en la silla junto a Sofía. La prisión es voluntaria. Fue ella quien cerró la puerta por dentro y se tragó la llave. Poco a poco, señales mínimas empiezan a agrietar la normalidad. Una figura de yeso, el último juguete del hijo que Sofía carga por la casa, como una reliquia, se desliza detrás de un mueble y desaparece, fuera de alcance, tragada por la propia casa. Una mañana encuentra los diarios del rito, donde anotaba cada paso, tachados y borrados durante la noche mientras dormía. Cosas pequeñas, cosas que no deberían pasar, y que susurran una a una que la casa dejó de estar vacía. Hasta aquí viste acontecimientos. De ahora en adelante entra en escena el engranaje que le da cuerpo a la película entera, el diseño interno de ese rito de un año, hecho para hacer una cosa muy específica con quien lo atraviesa. Quien no ve ese diseño cree que A Dark Song es solo una película más sobre invocar demonios, y pierde por completo lo que le está haciendo a Sofía, capa por capa, por debajo del miedo. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Esto ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. El rito tiene nombre y origen reales. La operación Abramelin viene de un libro antiguo, el libro de Abramelin, atribuido a un hombre llamado Abraham de Worms, que decía haber aprendido el sistema con un mago en Egipto. ¿Abramelin? Es de ese grimorio, ese libro de magia, de donde sale el objetivo de la película: alcanzar lo que los antiguos llamaban el conocimiento y la conversación del ángel guardián, en lenguaje simple. Hacer aparecer a tu propio ángel, poder hablar con él y obtener de él un pedido. Vale la pena entender qué es ese ángel guardián. En la tradición de la operación, ese ángel tiene dueño. Es el tuyo.
un espíritu cosido a tu propia alma, una voz que solo tú eres capaz de oír. Alcanzarlo es el sueño más alto de todo mago de la historia, lo que los antiguos llamaban la gran obra. Y es raro justamente porque es carísimo. En la tradición, cuentan que Crowley meditaba horas al día, durante meses enteros, solo para tener una oportunidad de cruzarse con el suyo. La mayoría fracasa mucho antes del final, y Sofía entra en ese sistema como la menos preparada posible. Una madre en duelo, sin décadas de estudio, sin camino de iniciación, empujando un trabajo hecho para adeptos experimentados, con un guía que la desprecia. Es como arrojar a alguien que nunca nadó al medio del océano, a oscuras, y mandarlo a llegar a la otra orilla. Las probabilidades son mínimas, y ella entra de todos modos. En la vida real, la operación lleva de 1 año a 1 año y medio. En la película, cerca de 8 meses. Y cada etapa tiene una lógica cruel por debajo de la fachada sagrada. Primero viene la purificación. Meses de oración, ayuno, castidad, silencio, aislamiento. El propósito declarado es limpiar al practicante, volverlo digno lo suficiente para que el ángel se acerque. Pero fíjate en lo que ese proceso hace en la práctica. Le arranca a la persona el sueño, el placer, la comida abundante, la compañía, la distracción. Retira uno a uno todos los apoyos en los que uno se equilibra para no encarar lo que carga en el fondo. Sola, hambrienta, exhausta, sin a dónde correr, Sofía es empujada hacia dentro de su propio dolor, sin anestesia. Y la película te hace sentir cada día de eso. La cámara no corta a la acción. Se demora en los gestos repetidos, en la comida rancia, en las horas muertas en que nada pasa más allá del propio cansancio. Atraviesas el tedio junto a Sofía, y es ese tedio el que vuelve el horror, cuando por fin llega tan insoportable. La operación primero aburre, después quiebra, solo entonces asusta. Solomon deja escapar la verdad temprano, cuando Sofía todavía cree que está haciendo cábala, la mística de los números y de las letras sagradas. Él la corrige con una sonrisa torcida. La cábala está ahí solo como estructura, como gramática. Lo que hacen es algo mucho más oscuro de lo que ella imaginaba al entrar. Sofía vino a buscar un rezo. Encontró un descenso. Y hay una segunda mitad en la operación, todavía más peligrosa. Después del primer contacto con el ángel guardián, el rito exige que el practicante evoque a los 4 príncipes del infierno y a los 8 subpríncipes, y firme con ellos un juramento de alianza. Es la parte negra del trabajo. Someter a las fuerzas oscuras que la propia operación despertó, doblegarlas a la voluntad de quien las llamó. Fallar en ese punto significa volverse siervo de aquello que se pretendía comandar. Repetición, privación, oscuridad. Esa es la máquina y trabaja por sustracción. Cada semana quita un pedazo más de lo que la persona era. Y lo que sobra cuando ya no hay nada más que quitar es la verdad que ella venía escondiendo de todos, y principalmente de sí misma. Y mientras Sofía se vacía así, el deseo que encerró el primer día empieza a pudrirse en el fondo del pecho, presionando, buscando una grieta para salir a la superficie. Los meses se arrastran. Ningún ángel aparece. Sofía pierde la paciencia, exige resultados, acusa a Solomon de estar dando largas, y él, que olfateaba algo torcido desde la primera noche, devuelve la acusación como una cuchilla. Es ella quien sabotea el rito porque esconde algo. El trabajo dejó de avanzar por su culpa. Sofía confiesa. La verdad que escondía es brutal. Sofía quiere venganza. Quiere que el ángel le entregue el poder de encontrar y destruir a quien secuestró y mató al niño. Fue por eso que aceptó meses de tortura ritual, para forjar el dolor en un arma. La nostalgia que le mostró a Solomon cubría otra cosa. Odio. Odio puro por los que le arrancaron al hijo del mundo. Y la confesión contamina todo. Una operación que exige pureza total, ahora carga una mancha en la raíz. Plantada desde el primer día, Solomon reacciona con la lógica helada del rito. Si la impureza entró, tiene que ser lavada. Arrastra a Sofía hasta la bañera, hunde su cabeza bajo el agua y la sostiene ahí. Recita las palabras. Sofía se debate, traga agua, siente la vida escaparse. Y en el límite exacto, la trae de vuelta con maniobras de reanimación, soplándole el aire de vuelta a los pulmones. Un bautismo al revés. Muerte y retorno para que renazca limpia de la mentira que trajo dentro de la casa. Sofía despierta en pánico y lo empuja con toda la fuerza que le queda.
Solomon pierde el equilibrio y cae. Un cuchillo de cocina se le clava hondo en el cuerpo. Y aquí la película te da vuelta por completo, porque Solomon, herido, sangrando en el suelo, sonríe. Para él, esa sangre es la prueba de que el rito por fin prendió fuego, de que los engranajes invisibles al fin empezaron a girar. El accidente es una señal esperada, y es en ese momento frágil, con el cuchillo todavía en el cuerpo, cuando revela su propio pedido al ángel. Solomon quiere volverse invisible por el resto de su vida. Quiere desaparecer del mundo, borrarse de los ojos de todos. Un poco de silencio, dice antes del aullido. Un hombre tan cansado de su propia existencia que el único milagro que sueña con pedir es esfumarse. Y a partir de ahí, la casa cambia. Pequeños prodigios perforan el velo de lo cotidiano. Pétalos de primavera brotan en pleno invierno muerto. Una llovizna de copos dorados baja del techo de la nada y se disuelve en el aire antes de tocar el suelo. Son señales de que la frontera entre los mundos se afinó, de que la cosa que los dos llamaron está cada vez más cerca. Y es justamente cuando el rito empieza a responder que se vuelve más mortal. Y en la estela de la violencia, algo extraño pasa entre los dos. La pared de odio empieza a bajar. Sofía cuida la herida de Solomon con las pocas cosas que tienen a mano. Él, por primera vez, la trata como a una igual. Dos ruinas, encerradas en la misma oscuridad, atadas una a la otra por la única cosa que todavía las mueve, la esperanza de que todo aquello signifique algo al final. Y presos así, uno de ellos perforado, la sangre en el suelo, los dos lo sienten. Algo, al fin, despierta en la oscuridad de los cuartos. Detén la película un instante y mira fuera de ella. La operación Abramelin existe. Está registrada en un grimorio que circula desde hace siglos, copiado y traducido de mano en mano por generaciones de ocultistas. Y el rito que Sofía atraviesa en pantalla fue ejecutado en la vida real por el nombre más famoso de la magia occidental, Aleister Crowley. Compró una casa a orillas del Loch Ness, en Escocia, con un propósito específico: completar la operación Abramelin. El mismo rito de la película, el mismo objetivo: llamar al ángel guardián y arrancarle su secreto. En la tradición de los practicantes, Crowley nunca llegó al final en esa casa. Fue interrumpido en mitad del trabajo, llamado a otra parte, y cuenta la leyenda que algo quedó suelto ahí después, rondando las paredes por años. La operación carga desde entonces su fama, una de las obras más poderosas y más arriesgadas de toda la magia occidental. Pocos se atreven a intentarla. Menos aún, llegan al final. Lo que la vuelve tan temida entre los que la estudian es su lógica de doble vía. Para llegar hasta el ángel, el practicante tiene que abrir antes la puerta a todo lo que acecha del otro lado, y después encararlo de frente. Por eso la regla del aislamiento es sagrada. Quien empieza y para a la mitad, deja esa puerta abierta de par en par, con las manos ocupadas y la guardia baja. Ese libro alimentó sociedades secretas enteras. La orden hermética de la Golden Dawn bebió de él. La traducción que lo esparció por el mundo moderno vino de uno de sus maestros. Y todavía hoy existen hombres y mujeres que dedican años de su vida a ese mismo trabajo, de un año en la oscuridad, convencidos de que abre una puerta verdadera. El director de A Dark Song, Liam Gavin, tropezó con esta historia en un documental sobre Crowley y decidió hacer lo que casi nadie hace en el cine de horror: filmar la magia como si fuera real, sin rayos de luz saliendo de las manos, sin humo, sin espectáculo. Un enfoque casi documental, el tedio, la repetición, el agotamiento, exactamente como el rito sería en la vida de quien lo encara de verdad. Y hay una última clave, escondida en el origen de todo esto. Gavin es católico, criado en la misma fe que Sofía, y señala El Exorcista como la película que lo formó. No es casualidad, entonces, que el corazón de A Dark Song sea el perdón, la idea más católica que existe, contrabandeada dentro de un rito de magia negra. El ocultismo es la cáscara aterradora. La redención es el núcleo. Un hombre de fe usó el lenguaje del infierno para contar una historia sobre la gracia. Y es aquí donde entra el detalle que eriza la piel. Gavin y su equipo tomaron una decisión deliberada. Sustituyeron todos los símbolos y todo el lenguaje verdadero de la Abramelin por versiones inventadas. A propósito, para no poner en pantalla un rito que funcionara de verdad. Piensa en lo que eso significa.
Para inventar símbolos falsos que ocuparan el lugar de los verdaderos, tuvieron que conocer primero los verdaderos a fondo. Y conociéndolos, eligieron no reproducirlos, como quien sostiene un cable con corriente y decide en el último instante no tocar la punta. Trataron el propio material con el cuidado de quien cree, en el fondo del pecho, que aquello puede hacer que algo suceda. Su miedo quizá sea la mayor prueba de respeto que una película le rindió jamás a un rito. Y esa es la pregunta que no suelta la cabeza de quien termina la película y después descubre que el rito es real. ¿Y si funciona? ¿Y si en alguna casa, aislada ahora mismo, alguien está en el 7º mes de un año de ayuno y oración, esperando que la luz blanca llene los cuartos? La operación Abramelin cobra un precio simple de nombrar y brutal de pagar. Un año entero de tu vida y el valor de descubrir por ti mismo lo que aparece al final. Y lo que se abre en esa puerta es la clave de la película entera. El instante en que Sofía encara al ángel y dice en voz alta lo que vino a buscar. Quien desvíe la mirada ahora pierde la única respuesta que el rito de un año existía para dar. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y no olvides darle ese queso chips al video. Ahora la última puerta. Y lo que aguarda del otro lado reescribe el precio de todo lo que Sofía atravesó para llegar hasta ahí. La sangre llamó. Y los primeros en atender el llamado son los demonios. Llenan la casa. Vienen de los rincones, de las sombras, del lado de adentro del círculo de sal, donde estuvieron presos todo el tiempo, y arrastran a Sofía hacia el sótano, el punto más hondo y más oscuro del rito, el subsuelo de la casa y del alma. Ahí la rodean, atormentan, le cortan uno de los dedos mientras Sofía grita en el piso de tierra. El sótano es el fondo del pozo que la operación venía cavando desde el primer día. Le quitaron el hijo, el dinero, el sueño, la comida, la dignidad, la mentira, y ahora le arrancan pedazos del propio cuerpo. No quedó nada que defender. Y es exactamente ahí, en el punto en que una persona ya no tiene nada que perder, donde el rito por fin puede hacer su pregunta. Porque en medio del terror absoluto, Sofía hace la única cosa que todavía le queda por hacer. Deja de luchar. Y dice, una y otra vez, ¿cuánto lo siente? Arrepentimiento desnudo, sin defensa, sin regateo, sin una sola condición. Deja de exigir y empieza a soltar. Los demonios retroceden. Una luz blanca inunda la casa entera y surge ante ella una figura inmensa, serena, cubierta de armadura. El ángel guardián que ella atravesó meses de agonía para invocar. Por fin, ahí, ante ella, esperando el pedido. Y es en este instante cuando el rito cobra su precio verdadero. Porque durante todo el camino, Sofía quiso una sola cosa: venganza. Fue esa la mentira que la arrastró hasta aquí. Fue ese el deseo que se pudrió dentro de ella por meses de hambre y oscuridad. El ángel está frente a ella, listo para conceder lo que pida. Puede nombrar a los asesinos de su hijo. Puede entregarlos a la destrucción. Es lo que vino a buscar. Es lo que la mantuvo de pie en cada día de aquel infierno. Y Sofía no pide venganza. Pide el poder de perdonar. El ángel sonríe. Esa sonrisa es el desenlace de todo. El rito de un año, la casa sellada, la sal, el ayuno, la mentira, el ahogamiento, el dedo arrancado. Toda aquella máquina de sufrimiento existía para llevar a Sofía a un único lugar, hasta ella misma, para vaciarla capa por capa, hasta que en el fondo del sótano quedara la última cosa capaz de liberarla de la muerte de su hijo. La gracia de dejar ir. La venganza habría encadenado a Sofía para siempre a aquel crimen, a aquel sótano, a aquel dolor. El perdón fue la puerta que la liberó de verdad, de la casa y por fin del peso que cargaba dentro del pecho desde el día en que perdió al niño. Cumple entonces el último gesto. Le da a Solomon una sepultura en las aguas como el rito manda. Y por primera vez en meses cruza el círculo de sal. La frontera se abre. Sofía camina lejos de la casa, bajo el cielo gris de Gales, cargando un dedo de menos y un alma entera de más. Una persona distinta de la que entró. Ese es el secreto de A Dark Zone, y lo que la separa de casi toda película de ocultismo jamás hecha. El rito funcionó, y la recompensa que entregó tenía la forma de una liberación que Sofía ni sabía que buscaba cuando tocó a la puerta de Solomon, mintiendo sobre lo que quería.
pidió un arma, recibió una cura, y quizá ese sea el golpe más hondo de la película en ti, que la miras. Porque la venganza que Sofía quería es la misma que casi cualquiera abrazaría en su lugar. Ante la muerte de un hijo, ¿quién no pediría sangre? Adar Song pasa 2 horas construyendo esa hambre de justicia dentro de ti, para después revelar que la única salida de aquel sótano estaba en soltarla. 1 año encerrada en la oscuridad para descubrir que la salida siempre estuvo en la cosa más difícil de todas: soltar las ganas de devolver el golpe. Quizá sea por eso que los realizadores tuvieron tanto miedo de este rito, porque por debajo de los demonios y de la sangre, A Dark Song habla de una magia que cualquiera puede intentar, sin sal y sin círculo, la de perdonar lo imperdonable, la puerta más pesada que existe, la que nadie abre sin antes bajar a su propio sótano y encarar lo que espera ahí abajo. Y queda un último enigma colgado en el aire. Si al ángel guardián de verdad se lo puede llamar, si esa puerta es real, entonces, ¿quién fue Abraham de Worms? El hombre que decía haber recibido todo esto de un mago perdido en el desierto. ¿Qué operación es esta, que atraviesa siglos y todavía hoy llama a practicantes hacia la oscuridad de una casa sellada? Pero esa es una oscuridad para otra noche.